Comprar, vender. Asesoría. Casas, apartamentos y terrenos. Alquilar. Comprar. Bienes raíces. Comprar, vender. Comprar. Mejor hablemos de bienes raíces con Celso y Fabio. Hola amigo, le damos la bienvenida al podcast Hablemos de Bienes Raíces con Celso y Fabio. Vamos a iniciar agradeciendo a todas las personas que ya visitaron, escucharon y han compartido los podcasts publicados y que, bueno, también nos han dejado sus valiosos comentarios. Esto realmente nos va a servir muchísimo, lo agradecemos mucho. Estamos muy contentos por tener esta vía de comunicación con todos ustedes. Hola Fabio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Celso. Realmente estamos contentos de estar haciendo este programa y lo más importante es saber que ustedes están ahí, que ya tenemos visitas, que las primeras publicaciones están respondiendo a las expectativas y esperamos que los temas que vamos a tratar les sean de utilidad, porque esa es la idea de hacer este podcast, que la gente sienta que lo que hacemos les dé utilidad. El tema de los bienes raíces sabemos que está inmerso en la vida de las personas, así es que, pues nada, aquí es con las pilas puestas para comenzar de nuevo un podcast. Vamos al tema de hoy. El tema para el podcast de hoy es como una pregunta. ¿Estamos en una burbuja inmobiliaria? Como ya decía, sobre este tema hay más preguntas que respuestas. Y antes de darte la palabra, Fabio, yo te juntaría otras preguntas. Bueno, repito, ¿estamos ante una burbuja inmobiliaria? ¿Estamos ante un boom? Porque también se menciona un boom en el caso de El Salvador. ¿O estamos en un tema de revitalización? A ver, iniciemos. Bueno, quizás sobre todo depende quién lo pregunte y depende la versión que tenga de lo que esté viendo. En este caso, si hablamos de un boom, ¿qué es un boom? O sea, un boom es una explosión de algo que está llamando la atención, que está dando para que se muevan muchas cosas. En el caso de lo inmobiliario, estamos hablando de que hay nuevas construcciones, de que hay nuevos apartamentos, que hay nuevos edificios, que hay etcétera, etcétera. Estrictamente todo lo que viene con... Ahora, si hablamos eso es un boom. Digamos, ese es el boom. La revitalización es que es la versión, podríamos decir, del Estado, es... no sé si cabe decirlo, que desde el Estado la revitalización es todo lo que se estaba apagado, claro, y hoy nuevamente cobra vida. Se dinamiza. O sea, desde la burbuja inmobiliaria, desde la pregunta si estamos ante una burbuja inmobiliaria, es que el mercado estaba marchando respecto a la economía, a lo lógico de la economía, pero de repente, que es lo que estamos viendo, digamos, los que estamos inmersos en este trabajo, los precios, que son el indicador, comienzan a subir desproporcionadamente en relación a la economía y a los ingresos de la población media, de la mayoría. Entonces, ¿cuáles de esas respuestas se ajustan más a lo que estamos viviendo? Ese es el tema que tenemos que decidir. ¿Es un boom, es una revitalización o es una burbuja inmobiliaria? Son preguntas que están en el ambiente. Pudiera que sean las tres. Pudieran que sean las tres. Pudiera que sí, que a la vez... Las tres juntas. Al haber una revitalización... Es un boom mucho más grande. A la revitalización sí, es un boom, pero también puede que esté ante una burbuja inmobiliaria. Y ahí esto es un tema polémico, es un tema de discusión, pero lo que sí es cierto y no podemos negar es que los precios se han disparado, los precios de las viviendas, los precios de los apartamentos, los precios de los valores de los inmuebles se han disparado y no corresponden aparentemente a la realidad de la economía del país. Muy importante. Fabio, ¿qué es una burbuja inmobiliaria? ¿Cómo se conceptualiza? Una definición del libro sería cuando el precio de las propiedades aumenta de manera rápida y desproporcionada en relación a los ingresos de la población y la economía en general. Eso incluye, por supuesto, la especulación. Entonces, básicamente es eso. Vivienda cara. Exacto. No solo vivienda, todo lo que corresponde a los inmuebles. Entonces, estamos hablando de que hay aumento rápido y desproporcionado de los precios.
en relación a los ingresos de la población, como ya hablábamos, y de la economía de un país. Ahora, ¿estamos ante esa situación? Okay. Eso es lo que tenemos. Es bueno ilustrarnos, remontarnos un poco a la historia. El más reciente creo que es en Estados Unidos, ¿verdad? También en España sucedió una cosa parecida. ¿Qué datos tenemos sobre esto? Porque también es bueno ilustrarnos, Fabio, de cómo se han gestado, cómo se desarrolló y también cuáles fueron los resultados. Bueno, brevemente, porque en realidad es un tema de un economista, tendríamos horas hablando aquí de este tema, pero para hacer una relación breve de esto, digamos como las dos burbujas inmobiliarias más importantes, porque eso a través de la historia ha habido ya burbujas inmobiliarias, tal vez no con ese nombre, pero que en un momento se convirtieron en eso, justamente cuando los analizás y ya te encontrás con que sí ya habían antecedentes de eso. Pero lo más reciente, hablemos del 2007 y del 2008 en España y en Estados Unidos. Okay. Pero para nosotros que estamos más cerca y que tenemos mayor influencia es los Estados Unidos. Y donde tuvo una mayor, no solo porque la de España tuvo una afectación para los españoles básicamente, pero la de Estados Unidos tuvo una afectación para el mundo. Sí. Cayeron bolsas, cayeron bancos, la afectación que tuvo no solo fue dentro de los Estados Unidos, sino que fuera de los Estados Unidos. En Estados Unidos los antecedentes vienen desde 1990, cuando se quita el presidente Clinton quita uno de los requisitos, más bien dos o tres de los requisitos. Hay una intervención del Estado en este caso. En este caso sí la hubo, porque la aspiración que tenía, esa es la versión de lo que se dice, que la mayoría de los norteamericanos, el sueño americano era tener una vivienda. Entonces, en ese sentido, él gira la orden de que los bancos, ya no era requisito anterior a esto, se necesitaba el 20% de la deuda que vos ibas a contraer. Lo que se le llama como prima. Es la prima. Sí, ellos hablan del mortgage. 20% era en ese momento. El 20%, y él lo lleva a cero. ¿Lo llevó a cero? Lo llevó a cero. Okay. Lo llevó a cero. Entonces ya tenías un requisito que la mayoría ya en un principio no podía cumplir. Quitado este requisito, la mayoría podía cumplirlo. Y no solamente eso, sino que había otro requisito para filtrar a los clientes, para ver su capacidad crediticia, que era el requisito justamente de la investigación crediticia de los futuros. Si era elegible. Si era elegible o no. Uh-huh. Y él dice, no, pues miren, vamos a quitar eso, porque esto atenta y esto no permite que mucha gente entre, y entonces quitan este requisito. Entonces, son dos requisitos. Ya dos requisitos. Que eso, por supuesto, abre las puertas a los créditos a todo el mundo, prácticamente. Y no solamente esto, sino que otro de los requisitos o más bien, entonces esto comienza a haber una abundancia de créditos, y los bancos, al ver esto, no solamente el Estado promueve bajar la tasa de interés. Uh-huh. Y baja de un 6 a 1% en los Estados Unidos. Entonces prácticamente que estaban las puertas de par en par para que cualquiera pudiera hacer un crédito. Esto permitió que los créditos se dispararan, y entonces se le diera créditos a la gente que no podía pagar. Accesó medio mundo, como decimos nosotros coloquialmente, entró chincha y telepate. Tutti mundi. O sea, entonces, ¿qué pasa con esto? Al haber una excesiva demanda, llega un punto en que los bancos ya no tienen dinero. Y no solamente comienzan a vender las hipotecas, sino hacen paquetes de hipotecas que las venden a otros las compran, y ahí se da un círculo que finalmente en algún punto estalla la burbuja, porque no correspondía al mercado de ese momento lo que se estaba viviendo. Y bueno, quiebran bancos como Lehman Brothers, que eran las instituciones financieras más antiguas de Estados Unidos, y se lleva a otro montón de gente. Bueno, no vamos a entrar en todos los detalles porque el Estado viene al rescate de los bancos, pero lo que sí deja esa burbuja es que deja millones de personas en la bancarrota, millones de personas, y este es un dato importante que yo cuando lo leí yo me sorprendí mucho. Bajaron tanto los precios que en algún momento la gente entregaba su casa y aún así le quedaba debiendo al banco. Él le decía, sí, está bien que usted me devuelva su casa, pero todavía me debe. O sea, era una cosa insólita. O sea, esto trajo no solamente trajo bancarrotas
y gente que quedó desempleada, sino mucha gente se suicidó a raíz de esto. Este es un tema también importante. Muy triste. O sea, Sí. porque perdió su vivienda, no es cosa fácil. Es decir, hay reportajes de ahí de gente viviendo en hoteles, porque era más fácil pagar una habitación de un hotel que una casa, porque estaban en bancarrota. Y esto todavía mucha gente sigue viviendo las consecuencias de esa Pagando esa burbuja. deuda bancaria todavía. Todavía sigue Sí. pagando eso del 2008. Interesante, creo que es un esbozo bastante completo para comprender un poco qué sucedió en esos momentos. En el caso de España fue igual. En España fue igual. Lo que pasa es que la caída en España fue más abrupta y la subida fue más lenta, porque no hubo intervención del Estado para rescatar a los bancos como sí la hubo en Estados Unidos. Y entonces igual la crisis a quienes afectó principalmente fue a la gente y no a los banqueros. O sea, este es el tema, que al final quienes se ven afectados son la gente. Las instituciones financieras tienen su forma de reconstruirse, pero la gente, las afectaciones que puede causar una burbuja inmobiliaria no solo se ven en el momento, sino se ven a largo plazo, porque es reconstruir una vida, que es haber comprado una casa que tenía 10, 15 años pagando y quedarte sin esa vivienda, es el capital de vida. Entonces, quizá al final no es tan importante si estamos ante una burbuja inmobiliaria, sino qué podemos prever de esto, qué puede pasar, si realmente, porque de repente no, o sea, cada país tiene una lógica de mercado diferente, pero la lógica de mercado es igual en todos lados. Si hay una oferta, hay una demanda. Claro. Y si hay una excesiva demanda, tiene que haber una oferta. En este momento pasamos de un mercado de compradores a un mercado de vendedores. Eso es lo que está pasando en El Salvador. Sí. Ok, bueno, quizás voy a hacer de nuevo las dos reflexiones, porque es muy importante para comprender lo que tú nos has estado comunicando respecto de los datos históricos de estos últimos acontecimientos, tanto en Estados Unidos como en España. ¿Realmente estamos en una burbuja inmobiliaria? ¿Estamos en un boom? ¿O estamos en una revitalización en el caso de El Salvador? Pero bueno, nuestros oyentes de Centroamérica, de cualquier país centroamericano, de Latinoamérica, dirán, bueno, ¿por qué Celso y Fabio no nos hablan de México, no nos hablan de Guatemala, de Costa Rica? Pero quizás vamos a detenernos un poco en el fenómeno de El Salvador, porque en El Salvador hay, desde un tiempo para acá, es pues común escuchar de los altísimos precios que se tienen en las viviendas. Eso podría considerarse como una señal, Fabio. Bueno, la interpretación es que hay una revitalización en el rubro inmobiliario, ya lo decías, pero ¿cómo podemos configurar, cómo podemos el ciudadano común entender cuáles pueden ser las señales que nos pueden llevar a la consecución de cualquiera de esos tres conceptos? Bueno, hay que entender, vos hablabas de los demás países de Latinoamérica, donde uno está, se da cuenta que es exactamente lo mismo. Este no es un fenómeno. Nuestros oyentes en el mundo sabrán que el fenómeno de la vivienda, del acceso a la vivienda, no es una cuestión de El Salvador. En este caso estamos tratando de El Salvador, pero donde yo voy me doy cuenta que es exactamente lo mismo. Y los Correcto. comentarios que tengo de la gente de México, de Guatemala, de Sudamérica, es exactamente lo mismo. El acceso a la vivienda cada vez es más difícil. No es un tema que compete a un país. Y las razones son múltiples, ¿verdad? Todo se ha encarecido, los salarios no suben, o sea, hablamos de múltiples razones. Pero volviendo nuevamente al caso de El Salvador, Sí. en El Salvador esto comienza en el 2020, para poner una fecha. Nosotros comenzamos a tener un encarecimiento de los precios en el 2020, cuando pensábamos, desde la lógica del inmobiliario, pues hemos tenido la economía parada 6 meses. En el caso de El Salvador tuvimos una encerrona de 6 meses. Hemos tenido la economía parada 6 meses, pues esto se va a venir abajo. Pues no, sorpresa. Por el contrario, comenzó a subir. No me preguntes por qué, pero en el segundo semestre, en agosto en adelante del 2020, se comenzó a ver las ventas.
y eso lo puedo, yo tengo marcado en mi fecha, justo agosto, que hice una venta importante y yo mismo quedé sorprendido de esa venta. Pero bueno, este 2020 comienza a marcarnos la subida de los precios, que no ha parado. Entonces, nuevamente, para retomar el concepto, si es una burbuja inmobiliaria, ¿qué elementos que me preguntabas? Es decir, son el precio, básicamente es el precio sube desproporcionalmente a la economía del país y el ingreso medio de la población. Entonces habría que pensar, la gente estaría pensando, bueno, estamos en esa situación porque los precios que tenemos hoy en El Salvador, no nos vamos a detener para hablar de precios, pero son totalmente desproporcionados a la mayoría de los ingresos de la población media de El Salvador, ¿verdad? Y de la economía misma del país. Claro. Entonces, pero nuevamente, lo polémico de esto es que desde la visión nuestra, digamos, desde la visión inmobiliaria, desde los que estamos en la asesoría inmobiliaria, de los que estamos en el mercado inmobiliario, de los que estamos en el día a día interactuando con la gente, tenemos estos elementos que podrían decirnos que estamos ante una burbuja inmobiliaria, lo cual no podemos afirmar. Por supuesto no podemos decir esto es así, porque la visión del Estado es diferente. La visión del Estado es, hay una revitalización del mercado inmobiliario. Y también, esto permite que haya un boom del mercado inmobiliario. Entonces, ¿qué tenemos? O sea, eso se lo dejaríamos a los oyentes, se lo dejaríamos a los economistas que nos digan qué es lo que está pasando realmente. Claro. Hay varias preguntas que quedan en el ambiente. Una de ellas, Fabio, es, bueno, la vivienda elevada en precio. Uh-huh. En un margen de 2 años, por ejemplo, se ha duplicado, creo. En algunos casos, la especulación ha llevado a precios demasiado altos. Ese es un elemento. El otro elemento es el tema de la banca. Todavía hay mucho control para que la gente pueda accesar. ¿Eso es bueno o malo? Bueno, ya eso es una cosa de criterio, ¿verdad? Porque dependiendo también de los ingresos que tiene la persona, así puede accesar a determinada cantidad de dinero que le pueda prestar un banco. Y también está el otro elemento, que es la intervención de nuestros hermanos en los Estados Unidos, de la diáspora, que han decidido unánimemente, ¿verdad?, poder invertir, comprar en El Salvador. Eso puede considerarse como señales también de que estamos en este boom, en esta revitalización que podría llevarnos a una burbuja. Quizá me detendría para hablar de un elemento que es parte de la burbuja inmobiliaria, o de un mismo boom o de una misma revitalización, siempre caben. Es el elemento especulativo. De por sí que ya el tema inmobiliario hay mucho de esto, pero con esto se ha incrementado la especulación, porque como digamos, cuando las personas saben en mi zona, en mi colonia, en mi barrio, saben que alguien vendió una casa y dice la vendió, porque el fulano, el vecino, nunca va a decir realmente en cuánto la vendió. Es porque los precios del mercado son los que vos ves publicados, pero finalmente la negociación última no la sabemos. Sí. Pero la gente dice, el vecino vendió en 200,000 y una casa, y mire la casa de él, la casa mía no tiene nada que ver con la mía es más bonita, la mía es más grande, la mía tiene tantos cuartos, la mía la he remodelado. Entonces, si él la vendió en 200,000, porque yo no la puedo vender en 300,000. Entonces ahí comienza la especulación y esa bola de nieve que no para. La especulación es como una bola de nieve que va bajando, ¿verdad? Entonces se va creciendo y la especulación va creciendo. Entonces el precio se aleja del valor real de las propiedades. Porque el precio yo se lo pongo. Si usted me lo quiere pagar, cosa suya. Sí. Entonces, eso es lo que está pasando, porque también en las burbujas inmobiliarias se presta para la especulación. Estamos viviendo una especulación de precios. Okay. Entonces, la banca tiene, o sea, hay muchos actores. La banca, el Estado, la empresa privada, y cada uno tiene una versión de esto diferente. Y los que estamos en medio, que somos los inmobiliarios, también tenemos una versión.
Ya, las versiones más o menos las que yo te estoy diciendo. Claro. Pues esto da para un análisis desde, pues nosotros no vamos a venir a hacer un análisis, estamos presentando elementos, que los análisis los hagan otros de lo que está pasando realmente. Nosotros le estamos presentando algunos elementos de lo que está sucediendo en el mercado. Las tasas de interés se mantienen, por el contrario, han ido subiendo. Esto es un elemento importante. Las tasas de interés estaban más bajas, todavía se conseguían tasas del 5, del 6. Hoy en términos generales las tasas andan entre el 7 y el 8%, que son muy parecidas en este caso a la institución del Estado, que es el fondo, ¿verdad? Entonces, por ahí podríamos decir, bueno, mire, las tasas están relativamente bajas, porque si los comparamos con otros países, en otros países antes entre el 10, el 12% o más. En algunos la tasa para la hipoteca. Entonces nosotros, en relación a otros países, podríamos decir que tenemos una tasa todavía relativamente baja. Se pueden conseguir tasas al 6, pero eso va a depender del cliente, porque finalmente el cliente él solo se califica. Sí. Su récord crediticio es el que ante el banco es el que él solo se va a calificar. El banco lo va a poner nada más en este filtro, usted pertenece a este o a este. Y entonces le corresponde esto. Claro, muy bien. Perfecto. Bueno, pero nuestros oyentes dirán, bueno, qué forma tan extraña de Celso y Fabio, asesores inmobiliarios, qué forma tan extraña de comercializar, de vender. ¿Qué podemos decir sobre esta situación que estamos planteando, Fabio? ¿Es un buen momento para los asesores? ¿Es un buen momento para invertir, para comprar, para vender, para alquilar? Esta conceptualización de revitalización permite que, bueno, una buena parte de la población pueda accesar al mercado inmobiliario y poder invertir de alguna manera. ¿Cómo lo analizás desde el punto de vista de asesor inmobiliario? En esa relación directa que tú tienes con personas que están interesadas en vender, en comprar, alquilar, pero también con el mismo gremio de asesores. Bueno, yo creo que siempre no hay respuestas definitivas, ¿verdad? Pero la tendencia es que está más para vender que para... En este momento el mercado es más de vendedores que de compradores. Okay. O sea, sí. Ahora, la pregunta es, mire, ¿me conviene más vender ahora o comprar? Esa es la pregunta concreta. Bueno, depende. Depende por qué razones usted quiere vender, depende lo que quiere vender y para qué lo quiere vender. O sea, lo primero es hacerse esas preguntas, porque la pregunta si es para vender o para comprar es como muy genérica, porque cada caso es individual. Claro. Si usted tiene una casa que compró hace 40 años, donde usted tenía su familia, donde habían 5 hijos y hoy esos 5 hijos no están y usted tiene una casa muy grande que usted no necesita tener esa casa tan grande, dice, yo quiero venderla porque ya no tiene sentido que yo viva en una casa tan grande, puedo comprarme una casa más pequeña. Con esta casa, dependiendo la zona donde la tenga, de repente sí le conviene vender en este momento. Este es el mejor momento para venderla. Pero si usted tiene una casa que no es ese, que la sigue, ya la pagó, ese es otro elemento, ya la pagó hace tiempo. Pero si usted tiene una casa ahora, todavía no la ha pagado y quiere venderla porque piensa que puede ganar eso y después con eso que va a comprar, con eso que va a vender, va a poder comprar otra casa mejor, cuidado que no va por ahí. Entonces yo siempre la pregunta que yo le hago a mis clientes y cuando nos sentamos y vemos es de, ¿por qué quiere vender? O sea, y hay que ver y analizar la situación individual de cada persona. O sea, eso es un elemento del vendedor. El que acabo de exponer es el vendedor que sí le conviene vender a ojo cerrado. Porque puede comprar un apartamento y le sobra todavía dinero y lo puede guardar, invertir, lo que sea. Pero entonces hay que analizar cada caso en forma... Lo que sí es cierto, independientemente de este análisis que uno se ponga a hacer, que no todos lo hacen, que es importante, no todos se sientan a ver por qué quiero vender o por qué quiero comprar. La necesidad de comprar está, conste, porque el déficit de vivienda, ya lo hablamos, está. Ahora, ¿quiénes pueden comprar? Esa es la diferencia. No solo aquí en El Salvador, sino en cualquier parte del mundo. La pregunta es, ¿quiénes pueden comprar una vivienda? Claro. Entonces, creo que por ahí es
es importante que nosotros nos detengamos a hacer la pregunta y como asesores inmobiliarios nos sentemos con nuestro cliente y hagamos estas preguntas necesarias antes de tomar la decisión. Ahora, por supuesto, a algunos no les convendrá hacer estas preguntas porque de repente nuestro cliente, no, quizá mejor no vendo. Entonces, mira, eso no es muy inteligente de tu parte. Bueno, pero esa es la labor honesta. Porque hablábamos el otro día de la honestidad de un asesor inmobiliario. Eso es lo honesto que yo tengo que hacer. La ética. A ver, Fabio, hagamos un esfuerzo. Desde la posición de asesores inmobiliarios, 2 o 3 consejos que tú quieras dejar en este podcast para las personas que nos están escuchando, que pueden estar interesadas en cualquiera de los 2 rubros, ya sea vender o comprar. O sea, lo primero es que si quiere invertir en bienes raíces, que se deje asesorar. Eso es muy importante. Eso es lo primero. Que si quiere invertir en bienes raíces, deje asesorarse. Segundo, vea el mercado en todas sus dimensiones. Porque de repente solo estamos viendo la fotografía nada más, el centro de la fotografía, y no estamos viendo toda la fotografía de lo que está pasando. O sea, y antes de invertir, vea todas las posibles opciones. O sea, no todo lo que se dice es realmente lo que realmente es. Yo me quedaría con eso. Habría muchas otras. La gente pensará en bienes raíces. Bienes raíces sigue siendo la mejor inversión hoy por hoy. En cualquier lugar del mundo, bienes raíces sigue siendo una de las mejores inversiones. Pero hay que dejarse asesorar. Quizá para mí lo más importante sería eso. Hay que dejarse asesorar. Lo importante también es saber que, bueno, es obvio, ¿verdad?, de que el negocio inmobiliario no es como cuando vas a un centro comercial que a veces compras por emociones. Quizás hay un poco de emociones en el tema inmobiliario, pero en este asunto inmobiliario también puedes darte el tiempo de pensar, de analizar, inclusive de arrepentirte de ya no comprar o de ya no vender. Pero lo que tú decías, la asesoría, eso es muy importante. La asesoría, saber dónde, cómo, cuándo funciona el tema de la inversión. Uh-huh. Hay elementos claves a la hora de comprar que uno no puede obviar. Y lo que vos decías, la gente debe pensar con cabeza fría. Vos me decías que hay un poco de emoción. Hay mucho. Todo es emocional. Todo es emocional. Y mucho es ego también. O sea, hay gente que compra por ego. O sea, yo quiero estar en el mejor lugar. Y no se pone a pensar si él puede estar en ese lugar. Ya de ahí ya vamos mal. O sea, si yo quiero estar ahí y no puedo, pero finalmente no me importa, yo quiero estar ahí, pues bueno, eso tendrá una consecuencia a corto o mediano plazo. Yo he visto activos de hace 3 años, de personas que compraron hace 3 años un apartamento en X lugar y ya se lo quitó el banco. Qué triste. O sea, y es una propiedad de muchos miles de dólares, de gente que no cualquier gente puede comprar eso. Una propiedad de arriba de $200,000 y ya es un activo del banco. En menos de 3 años no pudieron pagarlo. Increíble. Bueno, déjese asesorar. Eso es muy importante. Déjese asesorar en el tema inmobiliario y los asesores para eso estamos, ¿verdad? Para poder aconsejarle y acompañarle. Bueno, Fabio, con todo este tema de burbujas, de todo lo que se ha conocido en la historia, lo bueno es que hay escritores que lo han recopilado, documentado y publicado. Hay libros que hablan muchísimo sobre estos fenómenos que han sucedido y bueno, tú creo que nos traes unas propuestas de lectura. Creo que sería bueno trasladarlas en este momento. ¿Qué libros podemos recomendar? Como vos decís, hay muchos libros. Yo creo que, bueno, para empezar, hemos perdido el hábito de la lectura. Yo creo que sería bueno volver a rescatar esto, el hábito de la lectura. Y máxime cuando podemos sacar algo que nos beneficie. Hay un libro de un escritor español que se llama Fernando Trías de Bes. El título es El hombre que cambió su casa por un tulipán. ¿Se acuerdan que los tulipanes están en Holanda? Esto es una referencia a algo que se dio en Holanda hace muchos años. Bueno, no otra burbuja también. Que parece ser uno de los antecedentes de las burbujas. Okay. ¿Cuál es la curiosa lógica? Dice que, para hacer una referencia, dice que lleva a un holandés
a cambiar su casa por un tulipán. Por ahí hace esa comparación. Creo que el libro es interesante porque lo que está pasando en el mundo, por eso decíamos, no hablamos de El Salvador, hablamos de lo que está pasando en el mundo, de lo que está pasando en España, de lo difícil que puede ser en París comprar un apartamento, en Nueva York, en Los Ángeles, el acceso a la propiedad es cada vez más difícil en cualquier lugar de las grandes ciudades, cada vez más difícil comprar una vivienda y sigue siendo el sueño aspiracional de muchos. Muy bien. Entonces, esto de Fernando Trías de Bes, el hombre que cambió su casa por un tulipán, es una buena recomendación para entender un poco de la dinámica de esto. Gracias, Fabio, por esas recomendaciones, por toda la información que nos has trasladado. A usted, amigo oyente, por seguirnos. Por favor, no se olvide de dejar sus comentarios y Fabio y su servidor estamos como siempre preparando nuevos temas, nuevos podcasts, así que gracias, Fabio, por haber estado acá de nuevo. No, gracias a los oyentes que ya están reproduciendo nuestros contenidos. Les agradecemos que nos dejen sus comentarios para mejorar. La idea es esto, que podemos mejorar. Si tienen algún tema en particular relacionado con este tema inmobiliario, pues bienvenidos serán para poder tratarlos aquí y a futuro traer expertos también que nos hablen de que esa es parte de la otra parte, ¿verdad? Que venga gente, otros expertos a hablar siempre relacionados con el tema inmobiliario. Así es. Gracias. Gracias de nuevo y nos vamos a escuchar en un próximo. Comprar, vender. Asesoría, casas, apartamentos y terrenos. Alquilar, comprar, bienes raíces. Comprar, vender. Comprar. Mejor hablemos de bienes raíces con Celso y Fabio.